¿Tú crees que un buen logo más caro le garantiza el éxito a una marca? Diablo, qué difícil me la pusiste. Mira, eso es un debate que yo me he puesto desde que empecé la carrera, hasta hace unos pocos años. Siempre mi pregunta era, ¿vale la pena mi trabajo? O sea, ¿realmente va a beneficiar de alguna forma a la empresa que inviertan en el diseño de un logotipo hecho por un profesional? ¿O qué sentido tiene? ¿No es más fácil simplemente hacer un logo en Canva y ya, y con eso representarte y, como dicen aquí en Venezuela, bandearte con eso y resolver? Y ciertamente, después de haber aprendido tanto, después de ya casi 8 años de experiencia con mi cuenta, trabajando con clientes de todo tipo, he aprendido que Giuseppe Román. ¿Cómo estás, brother? todo súper, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos directamente desde Puerto Rico. Puerto Rico y Venezuela. Estamos ready mira, para partir la liga, como dicen aquí. Estamos cerca. Estamos cerca, estamos cerca. Bueno, mi gente, hoy vamos a estar hablando con Giuseppe, perdón. Ah, joder, la cagué. No puede ser, no pasó un minuto y ya la cagué. Pero Hoy bueno, está vamos a bien, estar... también me dicen Giuseppe. Muy bien, muy bien. No, pero vamos a decirlo, vamos a intentar de decirlo bien. Hoy vamos a estar hablando con Giuseppe Román. Eh, ¿Me dijiste que era Giuseppe o qué otra cosa te decían? Giu, también me dicen Giu ahorita. Giu, ok. A.K.A. Giu. Lo conocí en las redes sociales hace un tiempito atrás. Giuseppe, diseñador gráfico y crea contenido. Tiene unas piezas de contenido muy interesantes. Tiene una perspectiva y unas cosas, ¿verdad? Una manera de ver el mundo que me parece bien, bien chévere. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Giuseppe, tengo la primera preguntita y vamos a arrancar. Vamos. We're gonna go in desde el principio. Vamos a hablar primero de los logos. Creo que el tema del logo o de los logos o del diseño de logos es un tema bastante recurrido, a la gente le gusta, hay pros, hay contras, hay opiniones muy polarizantes. ¿Tú crees que un buen logo le garantiza el éxito a una marca? Ok, buena pregunta. Bueno, subí un reel hace poco justamente hablando de eso, de qué tan importante es el logo para un proyecto y si realmente vale la pena. Y mira, eso es un debate que yo me he puesto desde que empecé la carrera. O sea, cada vez que yo trabajaba para un cliente, que me pedían un logotipo, desde que empecé a estudiar, hasta hace unos pocos años, que tomé la decisión de saber cuál era mi respuesta. Siempre mi pregunta era, ¿vale la pena mi trabajo? O sea, ¿realmente eh, va a beneficiar de alguna forma a la empresa que inviertan en el diseño de un logotipo hecho por un profesional? ¿O qué sentido tiene? ¿No es más fácil simplemente hacer un logo en Canva y ya, y con eso representarte y como dicen aquí en Venezuela, bandearte con eso y resolver? Y ciertamente, después de haber aprendido tanto, después de ya casi 8 años de experiencia con mi cuenta, trabajando con clientes de todo tipo, he aprendido que no es garante del éxito de tu proyecto. De hecho, yo he trabajado con proyectazos, o sea, clientes y marcas increíbles donde la conceptualización, la dirección creativa, los materiales, o sea, todo eh, busca ser un proyecto exitoso. O sea, tú ves el brief de la marca y ves toda la presentación y tú dices, esto va a ser un Esto palazo, promete. promete. Ujú. Y bueno, te enteras unas semanas después que la sociedad simplemente se separó y listo, y no hicieron el proyecto. Y a eso voy con que va más allá con que si el logo es feo, es bonito, funciona o no funciona. Es que un negocio es un negocio y para que tenga éxito requiere de muchas cosas para que todo salga bien. Y puedes tener el logo perfecto y pudiste haber invertido todo el dinero del mundo en un proyecto increíble, pero si tuviste una mala administración económica, si tu producto no es bueno, si eh, los empleados te renunciaron todos al mismo tiempo y no pudiste mantener el negocio, ¿sabes? Son un montón de factores que afectan si vas a tener éxito o no. Y de verdad que el logo es de los menos relevantes para decir si vas a tener éxito o no. Es una clave y es un camino, es una forma de llegar al éxito. Y lo que te puede garantizar es que la gente empatice con el proyecto, se enamore del proyecto más fácil y entienda de qué se trata. Al final el logo es el,
el elemento que te identifica, para que sepas cómo te llamas, cómo te ves, y bueno, y cuando lo vean por la calle, sepan que esa es tu marca, pues. Realmente tampoco hay Ujú. mucho más allá. Eso es uno que le pone y le pone y le pone para que el cliente le saque provecho. Pero en esencia el logo es un elemento marcario, es algo que la gente ve y reconoce la marca. Y listo. Que, que es interesante porque, como tú bien mencionaste, la marca es una composición de, pues, de muchos elementos que la completan, ¿sabes? Está el logo, está el branding, está la voz, está en lo que cree la marca, está el marketing, están las ventas, está recursos humanos, ¿sabes? Es todo un conglomerado de elementos que quizás unos son más importantes que otros, que hace que una marca realmente sea exitosa. En tu perspectiva o en tu experiencia, ¿cuál de esos elementos tú entiendes que es el más importante? O sea, si ya llegamos a la conclusión que el logo quizás no es tan importante, porque desde mi lado también yo he visto logos horrendos, pero mira, feo te avicio. Y la marca vendiendo como Y pan esos caliente. negocios para arriba. Ajá, esos negocios para arriba, fructíferos, esos diseñadores, papi, que cobrando la plata de verdad. Eh, ¿Qué elemento tú entiendes que es el más importante? O qué elementos, ¿verdad? Porque tampoco lo vamos a cubrir en uno deberían ser los más importantes que debe tener una marca firmes y sólidos. Mira, son dos los que yo considero en este momento de la historia de la humanidad importantísimos. La estrategia de marketing, que en estrategia de marketing pues engloba muchas cosas que no tienen que ver con diseño, que son esos, digamos, caminos o estrategias que va a tener la marca para poder vender, ¿ok? Y para calar en el público mejor. Y ya la parte del diseño es la conceptualización y dirección creativa, o sea, van de la mano una de la otra. Antes de hablar de diseño, porque si empezamos a diseñar, buenísimo, podemos hacer un diseño espectacular. Se ve, no sé, hablamos de un hotel súper ostentoso, bueno, se ve súper elegante el logo, está dorado, retroiluminado, está bonito, pero de repente entras y eh, pues ni la papelería, ni los uniformes, ni la forma en la que te hablan los empleados, ni la página web, ni las redes sociales, ni cómo está la marca funcionando en Booking, es igual, ni es uniforme y todo te dice algo totalmente distinto. Entonces, para que todo mantenga una misma línea, y eso es lo que ayuda a los diseñadores cuando trabajan con marcas que ya han sido trabajadas por otros equipos, a mantener la línea, la idea es que se conceptualice antes y se pongan bases de qué trata el proyecto, cómo va a ser atacado creativamente y cuál es la dirección de ese proyecto a nivel creativo. Pues. O sea, es como el, el alma del proyecto. He visto por ahí que le dicen el manifiesto del proyecto o la conceptualización del proyecto, es la base creativa en base a qué vas a diseñar. Y eso es lo que le da el punto de partida a cualquier equipo creativo para que empiecen a diseñar. Y bueno, eso es lo que se pone en el manual de marca, pues en el brand guide antes de mostrar toda la parte del diseño. Eso para mí es lo esencial. Y fíjate que no te he hablado mucho de diseño porque al final el diseño para mí es el resultado de una investigación, de una conceptualización, de bases escritas. O sea, Ujú. veo, veo mucho más trabajo y mucho más éxito en mis proyectos cuando hay una buena conceptualización antes. Eso. Y cuando los proyectos tienen también, aparte de mí, o sea, fuera la parte del diseño, si también trabajan toda una estrategia de marketing para vender más, pues bueno, ahí les va a ir muchísimo mejor. Como dices tú, hay marcas que tienen logos terribles. Aquí en la playa, cerca de mi ciudad, hay una empanadería, o sea, venden empanadas. Se llama Mi Empanada, el logo es bastante sencillo, son dos empanadas con dos caritas y la playa de fondo. Y yo fui en esto Estoy hace seguro que poco. es hermoso. Es muy cuchi, o sea, las empanaditas tienen rubor, tienen pestañitas Las y empanadas son kawaii. sí son kawaii y son dos y están así alegres una y la otra y están en la playa La están y pasando bien. claro, y yo en carnaval fui con mis amigos y un par de amigos eran diseñadores y marqueteros y me dijeron, mira, tú cambiarías este logo.
Y yo les dije que no, porque eh, la estrategia de esa tienda de empanadas, bueno, no, no voluntariamente. Si ellos llegan a mí, bueno, vamos a ver qué podemos mejorar. Papi, la plata habla. Si Claro, vienes a mí, tienes chavo, vamos a cambiar esa vaina. Aunque sea el colorcito de los cachetes. le ponemos más rubor, vamos a ponerle más rubor. Sí, sí, sí. Métele más diseño. Bueno, esa Pero, tienda de empanadas vende algo o sea, vende algo diferente, que es que venden empanadas grandes y empanadas mini. Y esas empanadas mini ok. son como personalizadas, o sea, las puedes rellenar como tú quieras, tardan un poquito más porque siempre está full, pero Ujú, pides tu empanada pequeña y te la venden en una caja diferente, entonces es una experiencia distinta, entonces te sientes como, claro. yo sí pedí mis empanadas mini y son, que sí, de las empanadas más caras de Tucaca, se llama la playa aquí donde está la tienda. Son carísimas, pero el logo nada que ver. Pero es el concepto de ir, la masa es muy sabrosa, el relleno es muy sabroso, te atienden buenísimo, todas adentro están uniformadas con el mismo uniforme, toda la tienda tiene los mismos colores que el individual, que las redes sociales, que las servilletas, los vasos tienen el logo, o sea, el logo es feo, pero tiene muy buena estrategia, o sea, tiene un muy Sí, buen sí, sí. concepto y ese logo feo está en todos lados, o sea, y se mantiene y funciona buenísimo. Y venden. ¿Sabe- sabes que me parece muy genial ese ejemplo que da de, ¿verdad? De las empanaditas y el logo feo y demás, porque me remonta a la conversación o al, ¿verdad? La historia, ¿no? No es la historia, el clásico soy una tienda que vende tequeño y quiero que mi logo sea un tequeño forradito y con el queso y quiero dipearlo en la salsa y al final como que eso no es un logo, eso es más una ilustración que otra cosa y todos los diseñadores lloramos y se nos ponen los ojos rojos cuando vemos eso y quizás a veces esta rabia nos da que el cliente no entiende que eso no es un logo, que el logo tiene que ser, tiene que trascender, tiene que entenderse, tiene que verse a dos colores, bla, 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 bla. Pero de repente no vemos el otro lado de la moneda o, ¿verdad? O la perspectiva de, digamos que tú eres un venezolano que está en México o estás en España o estás en, yo no sé, en algún lugar que no sea tu tierra hasta cierto punto ahí sí existe un valor en que tu logo sea un jodido pequeño, porque le estás diciendo a otra persona que de repente no sabe lo que estás haciendo, lo que tú estás vendiendo en what you stand for. Y quizás a Claro. nosotros como diseñadores eso no nos gusta, no nos encanta, queremos buscar la manera, ¿verdad?, de llevar el mensaje de una mejor manera, de una manera estéticamente más pleasing, pero hay veces, como tú dices con ese ejemplo de las empanaditas en la playa, que el logo es feo, es horrendo, pero hace su trabajo hasta cierto punto. Y si el negocio es fructífero, está vendiendo y a todo el mundo le gustan las empanaditas y de repente ya incluso el logo o la imagen se convirtió, ¿verdad?, en un stand de lo que ese lugar representa, pues para qué es como tú dices, no, yo no se lo cambiaría. Si me preguntan, están vendiendo, están generando, la gente los reconoce, ¿qué es lo que tú quieres que el logo haga? Que te reconozca, que te saque, te aparte del mercado. Lo hace todo. Y se disfruta. Porque al final es parte también de tu cultura. De Ujú. cómo los locales resuelven sus propios proyectos. Al final, eso es como la pelea de, mira, ¿será que vamos a acabar con los diseñadores o los creativos que venden logos por $20? Y es como, no, yo no acabaría con eso, porque es que hay un público para eso. Hay personas No, que no, sí no, necesitan. los matamos de raíz. Esa Ah, gente no debe existir. porque es Mentira, que yo, mentira. es que yo Pero digo, o acaben con ellos. sea, es que hay un público para ellos. Es como, Claro, claro. hay gente Gente que no que, sabe. a mí me han escrito, claro, a mí me han escrito, hace poco me escribió un chico, como me dijo que tenía 12 años y quería montar su marca de franelas. Ok, O sea, no, él no tiene el presupuesto para. Yo claro. tampoco es que estoy en el rango más alto de presupuesto, pero obviamente un niño de 12 años no va a tener, no tiene por qué invertir tanto dinero en eso. Yo preferiría que, y yo le expliqué, pues tomar un poco más de tiempo para analizar bien el proyecto. Yo te puedo ayudar a estructurarlo mejor, pero te puedo recomendar a alguien que te pueda ayudar en este momento, ¿ok? Ujú. Que es alguien que está aprendiendo también, entonces
se retroalimentan los dos. Entonces, Claro. hay un público para todo. No se lo Sí, lanzaría yo creo que jamás sí. a alguien que vende la promo de $20 el logo. Se lo estoy entregando a un estudiante. Es mucho más Muy ético. bien. Bueno, sí. Y de esa gente vamos a hablar. Believe it or not, Ok, tengo mi preguntita 2 acerca de esa gente, porque me sí, parece un esperamos. fenómeno bastante interesante, realmente bien interesante. Pero antes de llegar a ello, vamos a seguir hablando un poquito de los logos. Ok. ¿Cuánto tiempo usualmente te toma hacer un logo? Ojo, que la respuesta va a ser depende, ¿verdad? Yo soy muy fanático de, de pensar que aunque no querramos, si nos dan un día, ese logo va a salir en un día. Si nos dan un mes, vamos a buscar la manera de rellenar el mes. Si nos dan 3 meses, lo mismo, ¿sabes? Creo que no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero alguien algún momento dijo algo así, en donde si te dan X cantidad de tiempo, el ser humano gasta esa cantidad de tiempo en hacer el proyecto. Y todos los proyectos van a ser diferentes. Todo eso yo lo sé, I know that. Pero ¿verdad? En general, si a ti te dan ¿verdad? Un trabajo, un logo. ¿Cuánto tiempo te toma hacerlo? Honestamente, yo trabajo mis proyectos en un día y divido las entregas en partes. Por ejemplo, este año, o sea, lo que va de año, vamos por el tercer mes, ¿cierto? Lo que va Ujú. de año he estado poniendo en práctica algo que me enseñó otra diseñadora de acá de Venezuela, que es una crack. En Instagram es Hey Marilu. Y me Ah, dijo, Marilu. Marilu, Sí, yo tengo. Por cierto, ojo, paréntesis bien rapidito. Tengo capítulo con Marilu. Ella está en el Ok, ok. season 1, me parece. Así que si van para atrás, yo en algún lado por aquí voy a poner el card. Una crack. Así que Marilu, saluditos a Marilu. Ya tengo que echarme todos tus capítulos, porque he visto mucha gente muy Bueno, cool ahí. son casi 100. Vas a estar el ratito ahí, pero yo voy a ti. Yo me la paso en YouTube todo el tiempo. No me va a costar Qué nada. show. Bueno, justamente Marilu, yo la quiero muchísimo. Ella se sentó conmigo y hablamos 4 horas. Y no me dejó pagarle por esa asesoría, pero le pagué el desayuno, almuerzo, por lo Ah, menos. muy bien. Pero encantadora, me dijo, mira, prueba entregando tus proyectos divididos, o sea, no cargues toda esa entrega completa en, de un solo golpe o de una sola vez, sino que trabaja el logotipo, paleta de colores y, bueno, selección tipográfica, obviamente, para que a veces sí, a veces no. A veces la selección tipográfica me ayuda a hacer el logo, a veces no. A veces la elijo después porque la tipografía la puedo crear de cero o la puedo tomar de una tipografía que existe. Pero eso me ha ayudado a que en un día yo puedo lograr esa primera entrega. Y dividimos el proyecto en dos, tres partes. Porque yo suelo entregar recursos gráficos. Además de el logo, tipografía y colores, me encanta trabajar con elementos gráficos que le vaya a servir a la marca para hacer fondos, wallpapers, decoraciones, combinaciones. Quizá puedan ser ilustraciones, quizá puedan ser patrones, quizá puedan ser eh, fondos. Cualquier elemento, pueden ser stickers. Esos elementos yo los trabajo aparte, dentro de la misma línea de tiempo, pero es un día. Lo Ok, logro en un día. qué interesante. Ok, un día. Y entonces me estás diciendo que los divides por partes. Ujú. Usualmente, ¿cuántas partes son? Si la primera parte es logo, colores y tipografía, la segunda parte suele ser qué y la tercera parte suele ser qué. La segunda parte son los recursos gráficos. Y Ajá. si hay correcciones de esa primera entrega que fue el logotipo, paleta de colores y tipografía, la hacemos en esa segunda entrega. Y la tercera, normalmente son cambios. Pero me ha pasado que con dos entregas nos basta para que el proyecto esté listo. A mí me gusta corregir incluso cosas yo mismo, o sea, cosas que el cliente no ha visto, que yo las detecto de mi propio trabajo y digo, bueno, esto hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Así que normalmente esa tercera entrega es para cambios y correcciones. Ok. So, en teoría, en 4 días, pácata, la marca está afuera. No, ahí entra mi Ah, project manager que me tiene así con mi asistente sharp. Ajá. porque tenemos las entregas por semana y así me da tiempo de Vale. dedicar un día diferente a cada proyecto y bueno, me puedo sentar desde las 6 7 8 de la mañana hasta las
6, 5 de la tarde, únicamente a trabajar con ese proyecto. A veces se me han acumulado, porque a veces se extiende, o Ujú. sea, hay Sí, veces eso que, pasa. miren, un día no sale porque, bueno, quiero investigar más y se le avisa al cliente. Pero digamos que el tiempo promedio es un día Vale. Y entonces el tiempo promedio por marca es una semana. por entrega. Por ejemplo, Por entrega. quieres Ajá. hacer tu logotipo y la agenda es lunes 1 de febrero, lunes 7 de febrero, creo que sí, el otro lunes de febrero y así va. O sea, si Ok. te toca el lunes, cada lunes vamos a tener una entrega. Si yo Ok. veo que es posible hacer un adelanto o lo que sea, lo podemos hacer, pero normalmente todo este año hemos aplicado eso. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo te gusta dedicarle a esa parte que va antes del diseño? Al research, a la búsqueda de información, Mm, a esos primeros bocetos o ideas. ¿Cuánto tiempo usualmente le dedicas a eso? Mira, ahí sí me dedico la semana completa. Eso es justo lo que se entrega antes del logo. Y es una semana Ok. completa no porque todos los días de la semana lo esté trabajando, sino porque hay momentos en el día en donde me siento, analizo, leo el formulario, hablo con el cliente. Es toda una semana de conversación. Si vamos a tener una llamada, la tenemos. Y yo voy conceptualizando y escribiendo de qué va a ir el proyecto, o sea, de qué se va a tratar esto y Ujú. qué dirección voy a tener. Todo eso es antes de empezar a diseñar. Yo tengo una plantilla, que es un documento que yo le puse en Moodboard y ya es mucho más complejo que un Moodboard, pero yo le coloco así porque el cliente no entiende mucho de términos. Ujú. Y en ese mismo documento explico las referencias de diseño que vamos a tener para el proyecto, de qué va el proyecto, cuál es la dirección creativa, la conceptualización, es decir, qué potencial tenemos con este proyecto, de qué se va a tratar. Y de una vez, si puedo entregarle bocetos, ideas de cómo se desarrolla ese proyecto o hacia dónde podemos ir, las pongo también. Entonces es todo un documento de muchas palabras, muchas imágenes de referencia, bocetos. Y eso es lo que ayuda a mi cliente y a mí a saber hacia dónde vamos. Ujú. Que es bien interesante porque, ¿verdad? Estamos hablando de logo, brincamos un poquito a proceso creativo, pero así es como me gusta hacer esta vaina, me gusta un poquito que se mezclen los temas. Es interesante porque el proceso creativo va evolucionando, va creciendo y va mutando todo el tiempo. Yo estoy seguro que tu proceso creativo al principio era muy diferente de lo que es ahora y Ujú. por razones diferentes. A mí personalmente me gusta ser muy eficiente. Yo en cuanto veo que estoy perdiendo el tiempo o en cuanto veo que on hindsight es como que ¿por qué yo estoy tardando tanto en esto? Sé que there's something wrong, hay algo que tengo que arreglar y usualmente es ineficiencia en el tiempo, en lo que sea. Ejemplo, si me dan 3 días, puedo estar 3 días diseñando un logo cuando pudiera sacarlo en una noche. Ejemplo hace. Claro. Y ojo, me gustaría, tampoco quiero que esto se malinterprete y la gente que esté viendo esto piense que tiene que ser todo pap, demasiado Mm. sharp. O sea, también está esa frase de disfrutarte el proceso que creo que es muy importante. Y si disfrutarte el proceso, coge el tiempo que vaya a coger, pues you do you, ¿sabes? Eso, ¿verdad? También es importante. Pero sí me pasa que suelo buscar la eficiencia y buscando la eficiencia me he dado cuenta que habían agujeros o rotitos, ¿verdad? Dentro de mi proceso que tenía que empezar a parchar. Rotitos en comunicación, en emails, en contratos, rotitos en mood boards, rotitos en entregas, rotitos por todos lados. Y el quiche de hace 2 años o 3 años atrás era uno, el quiche de hoy es un tiburón blanco muy diferente que yo miro hacia atrás y digo, wow, yo no puedo creer que yo hacía esas cosas, pero igual, ¿verdad? Uno, you live and you learn. Haces, aprendes y vas evolucionando en el tiempo. Te pregunto, ya que estamos hablando de, ¿verdad? De proceso creativo, ¿qué, qué cosas del proceso tú hacías antes que ahora no haces? O cómo tú has visto ese cambio? Sabes que si un diseñador gráfico novato nos está viendo, o quizá un diseñador gráfico pro está viendo este capítulo, Ujú. y de repente se da cuenta, ah, espérate, yo hago eso, quizás no soy tan pro nada, ¿sabes? ¿Qué cositas tú hacías antes que has ido cambiando y ya no haces? O cómo tú, ¿verdad? ¿Cómo las haces ahora? Mira, primero, antes de responder eso, a los diseñadores y creativos que estén viendo, pros o no pro,
considero que cualquier proceso es correcto y todo te va a llevar a un resultado. Puede que más lento, más rápido, más eficiente, menos eficiente, pero al final cada uno tiene su proceso y va aprendiendo a crearlo y a llevarlo con el paso de los años. Porque a mí anualmente me, me ocurren muchos cambios y me ocurren muchas cosas en todo mi proceso que me obligan a hacer cambios para mejorar. Cada vez tengo que trabajar eh, un poco menos de lo que trabajaba antes, pero puedo cobrar un poco más. Entonces siempre estoy como cambiando y Esa es flexibilizando. la meta, esa es la meta. Trabajar menos y cobrar más. Sueño americano, eso es muy guano, eso es lo que queremos. Ese es el objetivo. Igual es bastante trabajo, pero Es bueno, ese es el complicado. objetivo. Digamos Ujú. que apenas tengo 1 año y 3 meses exactamente como independiente independiente. Let's El resto, go. Aplauso a eso, el vamos resto, allá. el resto de años que yo Felicidades. tengo he compartido. Gracias, gracias. Porque ha sido difícil. El resto de años he trabajado con lo mío, pero también con otras empresas al mismo tiempo para poder eh, vivir. Ujú. Pero bueno, ahora que, digamos, estoy 100% independiente y ya tengo 1 año y 3 meses y se ha logrado, mi proceso antes, el más común, era entregarle al cliente una presentación de 20 30 páginas, un PDF bastante cargado de información que prácticamente ya era el brand guide del proyecto, con una propuesta bastante completa y bien justificada, porque todo el proceso creativo era interno mío. El cliente jamás se enteraba cómo eran mis pasos para llegar a eso y siempre era eh, como sobre la marcha, como bueno, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer tal cosa, hasta que lo lograba, montaba toda la presentación y se la enviaba. A riesgo de que si algo no le gustaba mínimamente, aunque le encantara el proyecto, siempre hay pequeños cambios. Yo Ujú. tenía que cambiar todo eso y bueno, íbamos trabajando parte por parte, pero era pesado. Y el cliente nunca se enteraba de qué hacía, ni cómo lo hacía, ni por qué llegaba a esas conclusiones, más que por mis palabras cuando teníamos la llamada o conversábamos por WhatsApp o por correo. Ahora, gracias a entender mis tiempos, a tener también un equipo de trabajo, yo no trabajo con otros diseñadores por ahora me va bien manejándolo por mi cuenta y solamente tengo un equipo de organización, una project manager y un asistente. Y ellas son las que me organizan el tiempo para yo poder dedicarle un día, como te digo, a cada marca. Y en el proceso, como comenté al principio, lo he dividido y se lo estoy mostrando al cliente. O sea, el cliente ve cuál es el concepto que yo estoy planteando. Yo lo escribo y se lo explico con mis propias palabras. De hecho, es muy poco, o sea, es muy informal ese documento. La forma en la que hablo, la forma en la que me expreso. Ahí hay bocetos, o sea, le tomo screenshot a los bocetos, a las ideas y las pego encima y les pongo transparencia a multiplicar para Ujú. que pase por encima de la foto. Claro, es Sí. que es muy loco el documento. Ujú. Dentro de todo, es una plantilla y bueno, tiene el mismo color de fondo, la misma tipografía que uso siempre, mi logo y todo esto, pero ya cuando vas avanzando, vas viendo muchas cosas de forma muy libre. Y al cliente le gusta mucho, he descubierto que le gusta mucho ser parte de ese proceso, se involucra en el trabajo y hay muy pocas correcciones porque ahora entiende por qué son esas decisiones y por qué yo estoy haciendo o estoy tomando esas decisiones de diseño. De hecho, si hay cambios, se hacen justamente en ese proceso, en el proceso en el que les muestro los bocetos, en el que les muestro las ideas, en el que les explico por qué estoy haciendo eso, porque me dicen, ah, mira, antes de que diseñes esto, toma en cuenta que el logo debería ser así, o el color que me estás proponiendo acá, estas paletas de colores de ejemplo, de repente esta es la mejor opción. Y es como me dan las correcciones cuando el proceso está en crudo y es cuestión de mover una imagen y ya, o quitarla, o simplemente no usar alguna referencia que está allí. O sea, es de mucha ayuda. Y le perdí el miedo a que el cliente viera ese proceso. Yo le tenía mucho miedo a eso. Era como, no, 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 yo necesito que él vea todo el cliente, que el cliente vea todo El producto final. limpio, eso. Ujú. Pero puede ser abrumador para el cliente también. Porque Sí. está en el papel de ahora tengo que tomar una decisión de, de un pago a una entrega final.
O sea, él no Ujú. vio nada más. Me encanta que digo él como que... Y yo trabajo normalmente con puras mujeres. Pero bueno, en general, hay un poquito de machismo de mi parte. Pero Eso lo bueno, cortamos, lo cortamos. ajá. Pero sí, Em, ese es mi proceso ahorita. Está bien flexible. Un día a la semana se le entregan esos avances al cliente. El mood board de ideas. Luego vamos con el logo y los elementos gráficos básicos. Y de tercero vamos con los recursos gráficos extra. ¿Qué está pasando, mi gente? Si llegaron hasta aquí, es muy posible que se estén disfrutando de este capítulo. Y la manera más fácil y gratis que nos pueden apoyar es suscribiéndose a este canal. Eso no solo nos ayuda a crecer el canal, sino a mejorar la edición, la producción, la postproducción, llegarle a mejores y más grandes invitados y por ende traerles cada vez mejores capítulos. Así que aprovecha, suscríbete y ahora sí, de vuelta al capítulo. Quiero aprovechar porque mencionaste tu equipo de trabajo y quiero hablar bien rapidito de eso. Mencionaste que tienes una project manager y un asistente. ¿Cómo, cómo? O sea, deja ver deja ver si puedo formular en mi cabeza la pregunta. Porque conozco mucho diseñador, emprendedor, freelance que trabaja solo y se ve abrumado y es normal con todo, con yo soy el que hace los emails, yo soy el que pago, yo soy el que setea los tiempos, yo soy el que diseña, yo soy el que contesto, yo soy el que hago todo, yo soy el que mantengo una agenda, ¿sabes? Y pues son muchas gorras a la misma vez, son muchos trabajos a la misma vez. Y me parece interesante que tú siendo el único diseñador, tienes una project manager y tienes un asistente. ¿Cómo? Tú eh, sacas parte de un budget de cada proyecto Mm, para pagarle a esas personas, cómo las conseguiste, de repente hay alguna aplicación o algo que no sabemos de Project Manager, si conseguiste una así, o sea, háblame un poquito, ¿verdad? Si puedes, de tu equipo y cómo lo lograste, porque creo que hay muchos diseñadores que muy posiblemente están en una posición muy similar a la tuya, en donde al escuchar de esto van a decir, coño, si yo tuviera una project manager y un asistente, mi vida sería mucho más fácil. Es más, los regalos a mis amigos estarían, ¿sabes? Yo fuera mejor persona si tuviera un asistente. Es más, yo quiero saber cómo tú tienes un asistente porque yo necesito tres. Así que, por favor, cuéntame cómo nace tu equipo, de dónde viene, cómo logras mantenerlo, etcétera. Mira, justamente lo que dices al principio, a nosotros nos toca trabajar solos y hacer todo, todo de principio a fin. Y ahí es donde descubres si hay cosas en las que realmente te puedes encargar tú por completo o eventualmente en futuro tu meta es eh, contratar a alguien o facilitar ese proceso con alguien que te pueda ayudar si eso en específico no lo sabes hacer. Pero obviamente tiene que pasar mucho tiempo, o sea, pasa mucho tiempo porque esa es la realidad. A todos nos toca un proceso de trabajo duro en donde tenemos que crear una buena cartera de clientes, en donde hay que hacer crecer nuestro proyecto personal, en donde hay que trabajar fijo con otras empresas y llegar a la casa y trabajar después de las 7 8 de la noche también con lo nuestro. Ya yo pasé por eso, muchas horas sin dormir, mucho estrés. De hecho, yo no tengo casi pelo. ¡Ah, Y yo tampoco! vamos, vamos por La ese gorrita, camino. papi, lo que tapa son inseguridades. Sí, señor. Ya dentro de poco me rapo otra vez porque me gusta Coño, cuando y estoy tú eres rapado. joven, ¿qué edad tú tienes? 26. Tampoco soy tan joven. Bueno, está bien, pero eres más joven que yo. Está bien, vas por Ya, ahí. ya voy por ahí. Y bueno, todo ese estrés tiene sus consecuencias, pero también hay consecuencias positivas que son las ganancias en donde aprendes cuáles son tus fuertes, cuáles son tus debilidades y cuándo o qué es lo que eventualmente es lo que voy a reestructurarlo. O sea, vas a aprender con el tiempo y la experiencia cuáles son las habilidades en las que sí necesitas ayuda, en las que sí tienes que delegar. Y cada uno tiene habilidades distintas. Hey Marilu, para volver al ejemplo, es increíble organizando. Esa mujer tiene un Notion envidiable. Pero incluso ella, con tanto conocimiento, ella
siempre está mejorando y cambiando. Y me mostró otro proceso y otra página incluso mejor y más cool. Y bueno, ya va para eso. Pero ella lo hace por su cuenta. Yo tengo 8 años luchando con aplicaciones. Asana, Slack, Notion, Sheets, Google Drive, todo. Y Ujú. no, o sea, me cuesta mucho tener habilidades de organización. Afortunadamente, tengo muy buenas habilidades para diseñar y vender mi trabajo y adaptarme a las necesidades del cliente, y a la gente le gusta mucho. Y eso me ha permitido, pues bueno, trabajar más y tener un presupuesto para poder tener primero un asistente. Este Ujú. asistente, este, hasta ahora no tiene muchos conocimientos de organización, sino que me ayuda es a responder los mensajes, a crear los grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo en WhatsApp tienen sus portadas cada uno. Cada portada tiene un emoji del proyecto. Porque como no tenemos el logo, tenemos un emoji mientras tanto. Exacto. Y, Hay y que bueno, identificarlo de alguna hay que manera. identificar. Y esa es una pregunta importante cuando llega un proyecto. ¿Qué emoji le vamos ¿Qué a poner emoji al le vamos a proyecto? poner? Y le dedico un mensaje y pensamos, pues esos son por lo menos 2, 3 minutos pensando qué emoji le vamos a poner. Es Ujú. importante. Entonces ella Importante. hace eso, ella hace la portada, hace la carpeta en Drive del proyecto. Eso es apenas paga el proyecto, se paga el porcentaje, hace la carpeta de Drive. Ese Drive también, el link del Drive está en la descripción del grupo para que el cliente pueda meterse allí y ver sus archivos. Mientras no tenemos archivos, ahí en esa carpeta está su contrato, está su comprobante de pago, está el formulario cuando lo llena, se guarda ahí también. Es un drive para subir todo lo que vayamos a hacer, o sea, ahí va a estar organizado todo. Entonces ella se encarga de eso, de ejecutar todo lo operativo y administrativo del proyecto. ¿Qué pasa? Sigue habiendo un vacío en la organización, en alguien o una habilidad o un programa que pueda tomar todos esos proyectos que vengan, darles fechas, proponerme a mí constantemente formas de organizarme, probar también cuáles son los métodos que me sirven, que no me sirven, e ir puliéndolo poco a poco, porque así es esto. Y, y esa persona hasta ahora ha sido una project manager, ¿ok? Que la conozco porque trabajó conmigo en un proyecto, en una oficina antes, en el 2022 más o menos. Ella trabaja con marketing, con organización, ha trabajado con agencias, y sabes que las agencias trabajan 3000 veces más que un independiente, que cualquier persona mortal. Ellos sí están locos, ellos se autoexplotan. Todos los Sí, rumores de sí, que las sí, sí, agencias sí. son una locura son verdad. Pero bueno, aprende mucho. Yo estuve en una agencia y aprendí muchísimo. Y gracias a Dios, a mí no me tocó tanto estrés. Mis agencias donde trabajaba eran muy calmadas. Pero en Caracas, en la capital de aquí de Venezuela, es una locura. Esas agencias, no sé Ujú. cómo hacen. Tienen mucho trabajo. Y ella trabajó en este espacio en Caracas, en una de las agencias. Buenísima su experiencia. Y ella se encarga de eh, todo lo que hay detrás de la fachada del proyecto, de lo que ve el cliente, que es elegir su fecha de trabajo, organizarlo y administrarlo en el tiempo. Si hay un retraso, informarlo al cliente. Si hay un adelanto, informarlo al cliente también. Ella abre y cierra el proyecto. Está pendiente de que un proyecto comience cuando esté el pago y termine cuando esté el pago. O sea, lo más grande y lo que está como detrás, y es como la luz verde o mi Ujú. semáforo. Es eso. Ujú. ¿Cómo es posible eso? O sea, primero te explico el qué hacen, porque cualquiera me diría, ¿para qué necesitas tú 2 personas para Claro. organizar? Y yo lo necesito porque si no tendría que hacerlo yo, o sea, si no tendría que hacerlo yo solo. Y si tú lo sabes hacer y si alguien lo sabe hacer, aprovechelo, o sea, aprendan y háganlo, porque si no les va a tocar como a mí, que de verdad me cuesta mucho, o sea, no sé si mi cerebro no está hecho para eso, pero tuve que pedir ayuda. Y dedico un monto interesante en sus puestos, Ok. pero es porque da, o sea, administrativamente es posible y no afecta mi budget, pues. Y lo que lo hace también posible es como que estas personas entran justamente para que haya más trabajo, pero en tiempos bien organizados, sin que sea un caos. Ujú.
Entonces eso permite que haya más movimiento, más claro. proyectos, más organización y se pueda agendar a tiempos más adelante. Por ejemplo, a mí me pasó el año pasado con solo mi asistente, sin project manager, solo mi asistente agendamos 3 meses adelante. Entonces, ese es el objetivo de este año. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Porque si hay clientes, mi gente, si hay Ujú. gente que espera, si hay gente que tiene tiempo suficiente, Sí. hay gente que está dispuesta a pagar y esperar lo necesario para sus proyectos. Y Ujú. eso va a llegar y tengan fe, de verdad, con Que, organización, con tiempo. que es bien interesante porque una vez te quita ese peso de encima y lo delegas, pues muchas veces no nos damos cuenta que está, ¿cómo te digo? No es lo mismo tú dedicarle 10 o 15% a un trabajo que tener una persona que lo que hace eso. O sea, imagínate cuán eficiente y buena va a ser esa persona haciendo este trabajo si ese es en tu, ¿verdad? Si ese es su único trabajo. Va a ser excepcional y va a lograr muy posiblemente esto que estás hablando, que es yo antes lograba tener 2, 3 semanas, quizás un mes. Ahora con esta estrategia de trabajo puedo tener adelantado hasta 3, 4, 5, 6 meses, who knows cuánto. ¿Por qué? Porque tengo personas particulares que están haciendo trabajos particulares. Y eso muchas veces cuando no trabajamos en equipos o cuando ¿verdad? No nos mojamos los pies delegando, no lo vemos. Pero una vez uno empieza a subcontratar o a tener personas en un equipo y empieza a ver los frutos de lo que esta persona individual puede hacer para tu empresa o para tu trabajo, tú dices, yo necesito más gente así, es más, voy a empezar a cobrar más para tener mejores budgets, para empezar a emplear más gente, pues es que es, hay grupos y hay emprendedores que con un grupo pequeño pueden llegar a la luna, pero in most cases mientras más personas tú tienes ayudándote en diferentes partes del proyecto, ¿verdad? Todos con ciertas prioridades, pues mejor. El proyecto crece, explota, llegan más clientes, ¿sabes? Obviamente, eso abre la puerta a otro tipo de conversación en donde, pues tú pasas de ser el diseñador a muchas veces administrar, porque te conviertes en el CEO o en el jefe de la empresa y quizás ya no eres tanto el que diseña porque ya no tienes tiempo para diseñar, estás contestando, tu posición es más importante. Pero los invito a que si tienen la oportunidad de en su, ¿verdad? En su budget, o yo no sé cómo tú lo haces, yo usualmente lo que hago es que cojo un por ciento de, ¿verdad? De todos los proyectos que tengo al mes y eso lo adjudico a, a subcontratar o a, ¿verdad? O a estas personas que me ayudan. Uno, Ajá. uno de los cargos que es la asistencia es un familiar, o sea, es una persona que, digamos, tenemos trueques. O sea, Ujú. yo les pago el mes, pero tengo facilidades también con mi asistente, que el presupuesto es un poco más bajo de lo que normalmente una persona asistente puede cobrar, ¿no? Entonces, eso también hay que Claro. tenerlo en cuenta porque esas son las realidades, ¿ok? Ujú. Sí, eso también es Y un es válido, punto, es válido, o sea, es una ayuda si consigues a alguien dentro de tu entorno, un amigo, ujú. una persona cercana, un familiar, pero que obviamente tenga experiencia para poder ayudarte, o sea, te puede ser de mucha ayuda. Incluso la project manager, aunque no es familiar o muy cercano, es una compañera de trabajo y dentro de todo eh, su sueldo era mucho más alto porque trabajaba dentro de una empresa muy grande, pero ahora se está independizando. Entonces ahí estoy dándote a entender que eh, no es una carga muy pesada y está muy adaptado a la escala de mi proyecto. O sea, Ujú. no es nada sobredimensionado ni... Y bueno, como dices tú, tienen tareas muy específicas. O sea, no es un cargo de horario completo. Van a Ujú. estar atentas todo el día, pero la mayor parte del día estamos conversando, acotando ideas, revisando las fallas y los puntos buenos, y no es nada pesado. Entonces es cuestión de adaptarlo a tu proceso pues, y a tus posibilidades también. Claro, claro. Pero, o sea, a lo que me quiero llevar con esto es que es posible, y no solo que es posible, que aún no dedicándole el tiempo completo, mira lo mucho que te ha ayudado. El asistente nada más te abrió casi 3 meses de trabajo a futuro, ahora con la Project Manager, ¿sabes? A eso es un poquito lo que quiero llevar,
no le vemos el provecho a subcontratar o a tener gente que nos ayude a trabajar. Usualmente lo vemos, ¿verdad? Y digo usualmente porque hablando más en el nicho del diseño gráfico, lo vemos más como que yo lo hago todo, yo lo hago todo, yo lo hago todo. O sea, lo invito a oye, se van a pelar las rodillas, va a pasar cosas malas, van a tener gente que no les van a entregar. O sea, no quiero sugarcoat la idea de que cuando tú subcontratas, vas a Todo es tener some bad perfecto, no. apples, exacto, vas a pasar por errores, vas a tener personas que te van a decir que lo hacen todo genial y no lo hacen, ¿sabes? Pero la realidad es que cuando logras encontrar como tus gemitas, no las vas a querer soltar. Y a mí me pasa, yo tengo mi, ¿verdad? Mis subcontratistas o las personas que yo, en las que confío, que yo sé que esos son los míos, ¿sabes? A mí no me lo joda, esos son mis tigres, como quien dice. Pero también me pelé las rodillas, tuve muchas personas que no me entregaron bien, muchas personas que me hicieron quedar mal, o sea, eso va a pasar. Eh, Quiero un poquito, empezamos hablando de logo, luego Ok, hablamos de proceso creativo, ahora estamos hablando de contratación y de estamos equipo. Quiero un fluyendo, estamos poquito, fluyendo. no, estamos, papi, mira, estamos en el flow. Quiero coger un poquito para atrás de nuevo, hablar un poquito, ¿verdad? Regresar al tema del logo, porque hay una pregunta que te quiero hacer. No tenemos que hablar de números, no tenemos que hablar de cuánto cuesta un logo o cuánto tú cobras por un logo. Me mencionaste hace un ratito atrás que pues siguen llegando clientes, estamos empezando a cobrar más, que es lo que queremos, tenemos un equipo, etcétera. ¿Un logo más caro es un mejor logo? Mira, esa pregunta está muy difícil porque la calidad de mi trabajo, por supuesto que siempre mejora, pero yo veo mis trabajos de hace 4 o 5 años y se me cae la boca porque he hecho cosas muy buenas como he hecho cosas normales. Y el tiempo, el tiempo me ha dado mucha experiencia como para cada vez lograr que todos los proyectos o la mayoría de los proyectos se vean bien y funcionen muy bien. Pero el aumento del presupuesto no ha estado en eso. O sea, cuando yo hablo con, con mis clientes sobre los cambios de precio, porque hay clientes que han estado conmigo durante 4 o 5 años, con los que he mantenido un presupuesto muy similar durante todo ese tiempo, cada vez que hay un aumento, ¿ok? Eh, siempre sale alguna pregunta sobre cuál es el cambio, porque esa es la verdad. Porque Ujú. estamos hablando de, creo que ese es como que el mejor ejemplo para esta pregunta. Clientes que ya me conocen, ya han trabajado conmigo y saben cómo es la calidad de mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que cambia en un presupuesto más alto? Y lo que cambia es la organización, la capacidad de resolver los elementos y los recursos que des, la forma en la que entregas también el proyecto y las soluciones que des. O sea, más allá del diseño, yo siempre estoy bajando todo lo que tiene que ver con la estética de último. No porque no sea importante ni porque no tenga relevancia, sino porque de todo lo que hay detrás del resultado final, el diseño es como lo que lograste al final. Pero el valor Tenemos, está en el proceso. El valor está en tenemos el... título, tenemos título para este capítulo. Giuseppe hace logos feos Ah, y vende con cojones. y, le- y que Y bueno, le va muy y que bien. la verdad es que yo hice el de las empanadas. Esa es la verdad. Y no le quiero decir a nadie. Pero mira, venden mucho. What a plot. What a plot twist. No la vi venir. Es que, vamos a decirlo así. Yo confío en que la estética de los proyectos en los que trabajo va a estar bien. O sea, como te digo, yo me siento y yo voy a hacer algo de muy buena calidad. Porque vamos a dedicarle varios días, vamos a dedicarle semanas y correcciones y vamos a hacer los cambios que sean necesarios de mi parte y de parte del cliente para que eso mejore. Pero lo que, como tú dices, lo que se hace más costoso, no, para mí no es el resultado final de diseño, sino toda la calidad del proceso. Y hay clientes que de repente se le presentan problemones.
cambios de nombres repentinos en el registro, eh, que ya no van a vender ese proyecto, sino que van a vender otra cosa. La calidad de tu contrato y la claridad de tu contrato también es parte de las cosas de poder aumentar tu presupuesto, porque son puntos profesionales y del proceso que van a asegurarle al cliente tranquilidad. Eso. Ujú. Entonces, eso para mí tiene mucho más valor, es lo que cuesta más que el diseño. Porque el diseño siempre, siempre, yo estoy 100% seguro y se lo digo al cliente, esto va a quedar bien. O sea, confía que te va a gustar. Y si no te gusta la primera, tenemos otros intentos. O sea, ese es el punto al que quiero llegar. Para mí no es tan importante pensar en la estética, sino en darle al cliente soluciones y la calidad de trabajo que necesita. Porque al final la estética va a estar ahí presente. Entonces un logo más caro como tal, no es que el logo sea más caro, sino lo que hay detrás. Pues mira, hablando de estética y de logos feos, hay un fenómeno que a mí siempre me ha parecido bien interesante en redes sociales, y es que tú entras a Instagram y ves estas cuentas con miles y miles de seguidores. Estamos hablando de 50 para arriba, o sea, influencers, con una calidad de diseño bastante baja. O Sí. sea, te da ganas de decir por qué. Eh, pero papi, están vendiendo como pan caliente. Y tienes otros diseñadores que entras a su perfil, tienen una calidad de diseño bastante acertada, un aesthetic bastante particular, una calidad gráfica que tú dices, esta persona se nota que ha estudiado, que ha hecho su trabajo, ¿sabes? Pleasing. Y papi está, como dicen ustedes en Venezuela, jalando bolas, ¿sabes? Pasándola mal, pero mal. ¿Por qué? ¿Por qué tú entiendes que este fenómeno ocurre? ¿A qué tú entiendes que se debe? ¿Te has encontrado con esto en el camino? Eso es saber vender y saber cómo funciona el entorno en el que estás para vender más. Por eso digo, eh, no es tanto el costo o el precio de ese logo ni tampoco el resultado final, sino lo que tú le ofrezcas al cliente en ese proceso. O sea, qué tan bien le resolviste al cliente en ese proceso. ¿Qué pasa? Que yo sí le pongo cariño a la estética, obviamente. O sea, yo tengo mis herramientas y muy difícilmente, como te digo, eso va a quedar mal. Para nada, va a quedar muy bien. Pero hay un empeño en siempre mejorar el proceso y la atención al cliente y la calidad del trabajo y todo lo que hay detrás del resultado final. Y por eso creo que el tema de saber diseñar muy bien o tener muchos conocimientos de diseño y, pues por supuesto de cómo crear una marca por sí solos no te van a ayudar a vender tu trabajo si eres independiente. Si estás, eh, todo depende también de tu círculo y tu contexto, ¿no? Pero vamos a poner otro contexto. Ponte que estás en Nueva York, donde se mueven muchas corrientes creativas totalmente diferentes. Yo tengo un colega, compañero conocido solamente de Instagram que está allá, se llama Irving, y él trabaja primero con logotipos y ahora está dirigiendo campañas de fotografía y de concepto, completamente diferente al diseño, ¿no? Pero es lo que él encontró o la forma en la que él encontró en la que su creatividad se desarrollaba más y de hecho su contenido ha cambiado hacia eso. Él estuvo mucho tiempo estancado, no publicaba mucho, pero desde que empezó a trabajar en esto que le gustaba y empezó a tomarse fotos de él, de su estilo, de todo su ambiente creativo, el, digamos que el ambiente de Instagram cambió, se reactivó y ahora está mucho más interesante, se ve súper costoso, se ve carísimo el Brutal. muchacho. Y es porque se sabe, o sea, entró en un espacio en donde se sabe vender mejor, en donde le gusta más su trabajo y bueno, se expresa mejor en redes. No es que antes no lo hacía, antes lo hacía muy bien, pero ahora lo hace mejor, se ve incluso mejor. Y a eso voy con que eh,
o sea, no es cuestión de saber más. No porque sepas más vas a vender más en tu área profesional, sino en cómo te vendes, en cómo te conectas con el cliente y con tu público en Instagram. Es muy difícil. Y por más que hagas cursos y cursos de creación de contenido, porque los cursos de creación de contenido lo que te pueden ayudar es como a tratar de imitar lo que funciona. Al menos que te consigas un curso o una persona que te asesore que te diga que tienes que ser tú mismo y tienes que probar cosas nuevas por tu cuenta y no depender tanto de lo que hacen los demás. Pero es cuestión de conectar con tu público, de saber vender, saber venderte a ti en el medio en el que te estás ofreciendo. Así que supongo que puede ir por ahí la respuesta, pues el hecho de que puede ser muy bonito tu trabajo, pero si no te expresas bien o si no te sueltas en los medios, ya sea en tu web, ya sea en YouTube, ya sea en Instagram o incluso en persona, si no te desenvuelves bien y no le vendes ese conocimiento que tienes a tus clientes o a tus potenciales clientes, difícilmente te van a contratar, pues. Entonces es un juego de dos Y es, cosas, saber venderte y saber diseñar. claro. Y estos diseñadores que de repente la están pasando mal, que tienen un buen diseño pero no están vendiendo. Si tuvieras que recomendarle algo, irías más por el lado de, mira, al igual que yo me conseguí un asistente, consíguete a alguien que sea un duro en venta y que te impulse, o aprende tú de venta y luego si es necesario que tenga un asistente, pues lo contrata. O algo Yo creo que, completamente diferente, tipo, no, no, yo creo que en un momento de crisis jamás contrataría a alguien, porque evidentemente si estás en crisis difícilmente vas a poder, o sea, ¿verdad? esta persona va a absorber esa crisis que tienes tú y no te va a, no te va a Claro. resolver muy bien. Me pasa con mi equipo, que hay veces que yo estoy en crisis y ellas absorben esa crisis y es como, ¿cómo resolvemos? Pero si estás en ese punto en el que no estás vendiendo o te estás ofreciendo en Instagram y no estás llegando a la gente correcta o no estás llegando a la gente correcta, lo mejor que te puedo decir es que no te detengas. O sea, tienes que seguir probando porque así como está Instagram, hay muchísimas formas de ofrecer tu trabajo. Está Behance, perdón, está tener una página web, está un montón de páginas que no apoyo ni me gustan, pero tienes que pasar, o sea, tienes que probar. El tema de las páginas de freelancer, por ejemplo, o eh, donde vendes plantillas tipo Envato o en Canva. O sea, hay muchas páginas donde puedes poner tu trabajo, ofrecer tu trabajo, que como te digo, a veces no pagan lo suficiente, a veces los clientes te pueden estafar y te expones a muchas situaciones negativas, pero tienes que probar. Y más si estás en un momento en el que necesitas y en el que tienes que probar para ver en dónde calas y, y ver de dónde puedes sacar beneficio y dinero. Porque si te detienes y no haces nada o te frustras, pues ni aprendes de lo malo, ni aprendes cosas buenas nuevas, porque no va a llegar nada porque estás en stop. El mejor ejemplo en este caso yo creo que soy yo, porque yo, o sea, mi Instagram, si ustedes ven, tiene 8, más de 8 años la cuenta. Y justamente hace un año yo tenía 1500, 2000 seguidores. Y a mí me daban like mis amigos y mi familia. 30, 60 likes. A mí no me gusta contar eso todavía. A mí no me gusta ponerle atención a esas cosas. De hecho, eso varía mucho. Yo publico eh, de forma muy diferente y mi contenido también es muy diferente. No responde a una misma eh, tendencia actual, sino que es como a mí me surge y lo que yo quiero comunicar. Y eso fue justamente lo que me hizo estancarme tanto porque no estaba haciendo lo mismo que hacía todo el mundo. Y, pero tampoco sabía qué decir. Entonces solo publicaba proyectos, que es lo básico que hacen todos, ¿no? Y estuve mucho tiempo así. Yo creo que fueron unos 6 7 años de la cuenta solamente conocidos. Por ahí me llegaban clientes, pero era más que todo por boca a boca. Y cuando salí de viaje por primera vez en mi vida, me fui para Barcelona un mes, lancé un video que se hizo muy viral, tiene ahorita 700.000 vistas, algo así. No, mentira. No sé, tiene muchas vistas. Ahorita confirmo. Y no me acuerdo, sé que tiene muchas, pero es como que el único que tiene tantas vistas. Y a partir de ahí
porque es un video muy interesante. Es de las sillas de los autobuses de Barcelona. El mapa de Barcelona son como... Ah, yo lo vi. Que tiene en la parte de la parte de atrás, tiene como la Ajá, manzana, la... en Sí, sí, en sí, el lo vi, lo vi, textil. lo vi. Tiene la forma del... O sea, tiene como la silueta del mapa de Barcelona. Ujú. Y, o sea, yo lo había visto porque, bueno, tú ves el mapa desde arriba y ves que todas las cuadras tienen esa forma de octágono. Creo que sí, 1, 2, 3, octágono, sí. Sí, Y estaba sí, esas estampado tal manzanas son cual, bien famosas. exacto. Y es muy icónico. Está Ujú. estampado en las sillas del, del autobús. Eso me gustó, lo publiqué, hice un video corto e impactó muchísimo. Y nada, a partir de ahí empecé a probar. Y así fue, ensayo y error, a cambiar la forma de publicar, donde no solamente publicaba proyectos, sino que dije, bueno, vamos a arriesgarnos a publicar otras cosas, vamos a publicar mis experiencias, vamos a publicar mis procesos creativos, vamos a publicar cómo fue desarrollar un trabajo, mis opiniones, porque siempre he tenido opiniones un poquito disruptivas del diseño. Y aproveché eso. Y justamente los que tienen más likes y los que tienen más views y más interacción son los que son disruptivos, los que son hablando de estos temas que estamos hablando aquí, cosas Ujú. que no habla todo el mundo, sino que todo el mundo calla y los absorbe. Tipo, bueno, el rojo es como, bueno, como el post del color, el rojo es violento. Y es Los logos como, feos venden. eso, ¿ves? Esos son los hooks. Y que a mí me funcionan. Pero eso lo he Vale. aprendido, fíjate, vuelvo, 8 años trabajando en una cuenta de Instagram y apenas hace un año es que hemos visto la cuenta crecer. Pues tú y yo vamos a tener que tener una conversación off camera, porque yo estoy como tú en esos 8 años. Estancado fatal. Y he intentado de todo y de verdad, esto lo podemos hablar después. Lo he hablado ya muchas veces, no quiero repetirlo. Ahora mismo lo único que estoy haciendo es subiendo contenido de las entrevistas y de los capítulos, pero lo he intentado todo y papi, frenado, pero frenado a otros niveles. Así que podemos tener una conversación a ver si explotamos ese Instagram, porque está grave. Y creo que es cuestión de... ¿Quieres una respuesta? Es cuestión de que alguna de esas pruebas que hagas cale. Y cuando veas de esas pruebas de las que no puedes parar de hacer, o sea, si de Ujú. verdad quieres tener un resultado, tienes que probar porque cada público es distinto. Y en algún momento, porque es así, en algún momento puede llegar un punto en el que algo llame mucho la atención y ahí puedes tomar tipo, ah, ok, esto le gustó, vamos a probar ahora con esto. Y así vas probando. Es difícil porque para mí no hay ni fórmulas ni trucos y cualquiera que te intente vender, Te está vendiendo humo. o sea, sí hay formas, sí hay estrategias, pero, o sea, tendrías que tener ya un público, por ejemplo, que ya te conozca, abres una cuenta nueva y te lanzas otro tipo de contenido, pero ya saben que eres tú, por ejemplo. Entonces son ese tipo Ujú. de cosas que suelen pasar, ¿no? Personas que hablan cuentas de cero y les va muy bien y es como, bueno, pero o sea, ya tienes cosas positivas que te apoyan, ¿no? Claro. Pero comenzar de cero, una cuenta de cero, con personas que no te conocen o no tienes un backup detrás, es muy difícil, es muy difícil. Pero de las personas que te siguen, créeme, es porque te quieren, te aprecian y te admiran mucho. Entonces, Hay algo ahí, hay algo ahí. esas pocas personas que estuvieron conmigo durante 7 años todavía están y han sido los que pagaron mi computadora porque son muchos clientes. Dieron De muchos hecho. likes, me dieron mucho trabajo, mucho cariño y mucho apoyo, pero este, aunque suene poco, es importante. Ujú. Y aquí estás, o sea, esta cuenta te ha llevado a hablar con mucha gente importante, entonces es cuestión de seguir y trabajar y disfrutarlo. Por eso te digo, para mí la respuesta es no parar, no parar y probar, obviamente con juicio, o sea, no parar, Claro. pero conscientemente. O sea, mira, Ujú. voy a hacer este contenido porque vi que esto le gustó a mi público. Esto lo voy a omitir por ahora, como habíamos hablado antes, el tema de los hooks en YouTube, de las portadas y todo este tema. Es cuestión de probarlo, de ver cómo reacciona la gente y ver cómo mejora. De hecho, voy a
tomarlo en consideración y activamente intentar cositas diferentes, que llevo rato pensando en hacerlo y no lo he hecho, eso quizás este es el empuje para ese tipo de contenido. Eh, quiero brincar un poquito, quiero aprovechar que mencionaste el color rojo, pasión todo este tema de lo que es la psicología del color, y quiero dar un brinco un poco pequeño ¿verdad? A ese tema. Es muy interesante porque esto de la psicología del color, either you love it or you hate it. No hay como lugares grises, ¿eh? O definitivamente el rojo es pasión, o no, tú estás loco, eso no significa eso. ¿Tú entiendes que esto de la psicología del color es universal o depende del contexto en el que tú estés para que tenga un significado? ¿Cómo tú lo ves? Ahí donde estás, ¿qué es el rojo para tu gente? O Aquí en sea, Puerto Rico. ajá. Bueno, yo pienso en rojo y yo pienso, uy, qué interesante. Son dos cosas y son como un poquito, no son lo mismo. O sea, yo pienso en rojo y pienso en amor, en pasión, ¿verdad? En esa como vibra sexual. Y pienso en murder, pienso en te mataron para el carajo y, ¿sabes? Y te moriste. O sea, son Wasted. las dos primeras. Ajá, ajá. Fail. Son las dos primeras imágenes que me vienen a la cabeza cuando yo pienso en rojo. Ok, ¿Qué tú piensas cuando piensas en rojo? política. Oh, wow. Ok. A Pues, mí ok. me, a mí me lavaron el cerebro. Anda por el carajo. Con eso, Interesante. Sí, si nos dejamos llevar por nuestras contestaciones, ujú, creo que la contestación es contexto. Pero, exactamente. ¿piensas igual? Claro, porque a menos que eso es cuestión de estudios, de genética, de biología, de cómo funciona el ser humano y qué tanta información almacenamos. No sé si has escuchado esta historia de que le tenemos miedo a la oscuridad porque cuando éramos neandertales y toda esta cuestión, neandertales no, Homo sapiens. Bueno, antes. Bueno, En somos, esos tiempos creo somos que, Homo creo que, sapiens. creo que somos Homo sapiens. Y los Creo que neandertales son estamos como otra dirigiendo en unos especie. temas que no conocemos. Sí. Va- Pero bueno, Vamos a back it up. para los que, para los que no manejan estos términos y más o menos se imaginan los tiempos de los que estoy hablando, Ajá, ajá. dicen que en esos tiempos, que obviamente no habían bombillas, en la oscuridad, pues sucedían cosas malas, pues tigres, Ujú. culebras, dinosaurios, qué sé yo, ¿no? Entonces, Ya. eh, dicen que ese miedo a la oscuridad es por eso, porque bueno, cargamos esa información de todos esos antepasados y que tenemos esa sensación de que va a ocurrir algo malo en la oscuridad. Entonces por ahí puede ir el tema del color como una información universal para nosotros, con que es muy probable que haya algo, ¿ok? De información guardada en nuestra genética que nos diga qué, qué sentir respecto a cada color, ¿ok? Eso no, creo que no se ha negado. Pero la mayoría de los estudios que se hacen del color son de sobre la sociedad, o sea, sobre los contextos, porque es lo más tangible, es lo que se puede medir más fácil. Porque de genética, bueno, tiene que pasar, o sea, eso lo tiene que trabajar mucho la gente que ya sabe de eso. Claro. Pero quienes han estudiado el color lo trabajan, o sea, lo estudian desde ese punto de vista, desde esa parte de investigación de las sociedades, de comunidades, y cómo lo ven el, el, el mundo completo y cada comunidad. Si bien ahorita estamos todos globalizados, no todos, pero bueno, la mayoría del mundo, y es muy probable que compartamos la misma idea de los colores muchas personas en diferentes partes del mundo, antes de Internet, cada país, cada pueblo, cada casa y cada persona eh, era muy probable que tuviera su propio concepto del color. Por eso las culturas tienen días festivos con ciertos colores en específico, pero hay otros países en donde ese mismo día festivo o algo similar se celebra o se practica utilizando otros colores, aunque sean lo mismo. El tema de los funerales, el tema del amor, el tema de los géneros o las orientaciones y todo eso, este, en cada país, en cada lugar del mundo, puede verse de maneras distintas y pueden usarse colores distintos para cada una de esas cosas.
porque socialmente y contextualmente le tenemos ideas al colores completamente distintas. Y la gente lo pelea mucho, dice, no, pero es que el Ujú. negro o no sé, bueno, lo que me dijiste, el rojo es amor en todos lados. Es como que, bueno, pero mm, tú le preguntas a cada persona en el mundo y no todo el mundo te va a decir amor. O sea, cada persona te va a dar una idea distinta de qué es Ujú. ese color para cada uno. Y sí, el color sí tiene, eso sí son estudios, eso está determinado, que los colores cuando llegan a nuestro cerebro activan recuerdos, sensaciones y hacen que el cerebro piense en algo en específico. Pero vuelvo, esas experiencias y esas sensaciones que te hacen sentir el color siguen siendo tuyas, o sea, siguen siendo personales, o sea, Ujú. y dependen de tu contexto y tu vida y lo que hayas vivido con ese color. De repente viviste en un jardín lleno de rosas rojas y cuando te hablan del rojo o ves el rojo a tus 80 años, no te va a recordar el amor, sino que te va a recordar rosas, porque tú creciste Claro. viendo rosas rojas Y en tu si, patio. y si en ese mismo contexto creciste viendo rosas rojas y tu niñez no fue la más bonita, posiblemente los sentimientos que te lleguen Eso cuando ves rosas rojas o cuando ves el rojo no es positivo no es tampoco. Así que positivo. está todo como amarrado. Y me llama mucho la atención porque, aunque me inclino a pensar que, que está bastante amarrado al contexto, ¿verdad? Y esto sin haber sido una persona que he viajado mucho, estoy seguro que si viajo más pudiera tener mejores argumentos. Sí hay una realidad detrás de lo que tú dices, o sea, los colores sí nos hacen sentir de una manera. El negro y la oscuridad nos da un poquito de miedo universalmente y también está comprobado que ciertos colores, o sea, a mí no me cabe duda que tú me pones una pantalla amarilla en mi carota y yo no voy a reaccionar tan bien como si me pones un azul clarito, muy posiblemente esté más relax, más relajado, so, esas cosas también son reales, so. No me encanta dar esta contestación que es un poquito de las dos, pero Es ambigua, quizás sí es un poquito de las dos. porque es que eh, suceden muchas cosas en el proceso en el que el color existe, pasa por nuestros ojos y después llega al cerebro y después lo interpretamos. Lo interpretamos correcto. Entonces es muy difícil y es para mí hasta ahora. Puede ser que en un futuro aprendamos más, puede ser que en un futuro descubramos cosas, pero hasta ahora yo no le puedo vender a mi cliente verdades absolutas sobre el color. De, mire, yo te estoy poniendo este color por esto y esto y esto tan específico. Porque al final eh, van a haber gustos personales, van a haber experiencias personales con el color. Y hay un amigo que siempre me dice, tus paletas de color siempre giran más o menos por los mismos. Y no es mentira, no es mentira. Está sesgado ahí el gustito tuyo. Y él lo he estado rompiendo, yo mismo trato de romperlo, pero en esa forma de romper no lo hago arbitrariamente, sino que le doy contextos. Así como dijimos que el color significa cosas diferentes según tu contexto y tu lugar, también funciona así en el diseño. O sea, tú puedes darle una característica o una función a ese color dependiendo de cómo lo utilices en tu diseño. Creo que un buen ejemplo es un mercado aquí en mi ciudad, se llama Calea, y es un mercado, un automercado o supermercado, mejor dicho, donde venden todo tipo de alimentos. Es familiar, pero los colores son rojos y negros. Y tú dirás, Wow. un poquito pesado, porque Ujú. te imaginarás que un mercado familiar o algo para ir a comprar comida con tu familia, relajarte y tomarte un café, irías más por un beige, por un azul, por un amarillo, colores un poquito más alegres y no tan fuertes como el negro y el rojo, que son, Ujú. ya sabes que toda esa cantidad de contexto que le puedes dar a esos colores, Ya. ¿no? Pero la forma en la que están aplicados es un 10 de 10 porque te hacen sentir en un espacio sumamente acogedor y elegante. Es como se siente limpio. ¿Por qué? Porque el techo, y aquí estamos hablando de diseño interiores, yo me meto Ujú. siempre en distintos diseños, ¿no? Para entender mejor las cosas. El techo, todo está pintado de negro, con este estilo industrial, que se ven los tubos, todo está pintado Ujú. de negro, entonces se siente amplio. Eh, las cajas y las cajas, no, disculpa, ¿cómo se dice eso? Los puntos de venta para Ah, sí, sí, pagar. sí, sí. Ajá. Los estantes y muchas neveras son de color negro y hace que los productos resalten mucho. Y tienen un ventanal gigante en donde está un vinil
con el logo y como una mancha de color rojo. Y cuando el sol pasa por esa ventana con ese vinil rojo, se siente como muy cálido el espacio. No se siente como cuando dijiste el amarillo en la pantalla directo frente a ti. Se siente Ujú. como que si estás dentro del color rojo y se siente cálido. O sea, no se siente nada violento, se siente relajado, se ve bonito, se ve elegante. Y es un mercado súper concurrido. Entonces la forma en la que está utilizado en el interiorismo es muy inteligente. Y el diseño es todo como de garabaticos y hechos como a Ok. mano. Los personajes son como caricaturas de personas en forma de garabatos, de líneas curvas. El logo también parece... Este ejemplo es malísimo. Pero el logo es como, como como Comic Sans, pero bonito. No sé cómo explicar. Acabas de decir en una oración Totalmente contrario. extremos, o sea, es como que, wow, no es por nada, me gustó mucho, creo que voy a empezar a utilizar, no sé cómo voy a utilizar esa frase, pero me encanta esa frase. Es como Comic Sans, pero bonito, Pero wow, qué bonito. buena frase. Es que sí, tiene como las líneas muy curvas y terminaciones rectas. Ujú. Pero no sé cómo hicieron para que se viera como de adulto, maduro, pero agradable y familiar. Y es negro y rojo. O sea, Ok. tiene algo esa marca. Y es lo que te digo, es la forma en la que están utilizados los elementos, es la forma en la que está hecho el interiorismo, es la estrategia que tiene la marca, la forma de venderte las cosas. Tiene un diseño muy diferente al resto de mercados de acá de mi ciudad y al resto de mercados también del resto del mundo. Ujú. Y no es como Target, por ejemplo, porque tú entras a Target y es un rojo un poco invasivo. A mí me parece Ujú. invasivo el rojo de Target, es fuerte. Porque es como un rojo eh, arbitrario, es como un rojo porque está rojo y ya Sí, todo. sí, 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 sí. En cambio esto es Eh, inteligente, o sea, tiene puntos rojos. No voy a hablar mal de Target, Target es tremendo proyecto. Pero a mí, en mi experiencia, y que si no Auspícianos Target. me llama el jefe de Target. Mira, chico, cómo que... Y tú, mira, podemos ayudarte. Mira, Por un trabajamos en pequeño equipo. depósito. Ajá. Sí. Oye, y te pregunto, ¿cómo tú lidias con la situación clásica en donde tú tienes esta marca? Digamos que en este ejemplo decidiste escoger un color azul claro mezclado con blanco, un beige, y el cliente te viene tipo, yo lo quiero violeta, ¿sabes? En el otro extremo de la paleta. Eso te da dolor de cabeza, eres easygoing, dice el cliente tiene la razón. ¿Cómo bregas con situaciones en donde tú sabes que lo mejor para la marca posiblemente es un color y te vienen con un color totalmente opuesto? Mira, a menos que funcionalmente ese color no nos sirva, eh, creo que lo expliqué mal. O sea, si el color que me está diciendo el cliente para poner a la marca no sirve a nivel de funcionalidad, es decir, no permite que se lea bien o no combina con el resto de los colores, o sea, no encaja dentro de la paleta de colores porque no contrasta bien, eso es otra cosa, no hay contraste. Ujú. Ese tipo de reglamentos básicos de lectura y entendimiento del color, eso para mí es sagrado. No tiene sentido utilizar por lo menos un rojo y un rojo naranja al mismo tiempo porque la diferencia es muy poca y no puedo poner un logo sobre ese fondo porque simplemente no se va a leer. Ujú. Entonces, cuando son aplicaciones que no tienen sentido, o sea, que funcionalmente no tienen sentido, le digo que no y ya, como mira, eso no va a funcionar. Y Ajá. si está muy terco, le muestro el ejemplo. O sea, me ha pasado que el color de la marca, ambos, o sea, tanto yo como el cliente queríamos que fuera negro, blanco y amarillo. Pero ellos querían probar el isotipo en amarillo cuando el fondo era blanco. Yo le digo, Uh, y por eso lo dije en el ejemplo en estos Good días luck. cuando subí el video. Buena suerte encontrándolo. Yo le dije, el amarillo que elegimos, el pantón que elegimos, es muy claro. No se ve. Bueno, pero vamos a probar. Y yo, ¿ve? Se los mandé. No se lee. ¿Ve? Entonces, En serio. esa es la verdad. O sea,
Y nada, simplemente no usamos. Ah, no, mentira. Cambiamos el amarillo. Cambiamos un amarillo un poco más tostado, oscuro. Ahí sí Ujú. dijimos, ahí sí lo puedes utilizar sobre el blanco. De hecho, lo probamos. Se lee bien en reducciones. Eso es una solución. ¿Ves? Es como un punto medio. Mira, el Claro. amarillo que tenemos no funciona sobre el blanco. Pero si nos flexibilizamos y decimos, bueno, si lo ajustamos el amarillo y sacrificamos ese color que les gusta mucho por un amarillo más oscuro, más opaco, funciona, funcionan las cosas. Pero ves, es como, es cuestión de negociarlo. Y ese ha sido siempre mi táctica con el cliente. Siendo muy honestos cuando algo de verdad no funciona, pero la verdad es que para mí algo siempre puede mejorar o puede cambiar para mejor. Y si ese cambio me lo está diciendo el cliente, es por algo. O sea, de alguna forma tiene sentido o puede funcionar. Y para eso estamos nosotros, para hacerlo funcionar. Ya para ir un poquito landing the plane, tengo una última preguntita que me gustaría hacerte. Y tiene que ver un poquito con, ¿verdad? Con tu país, con Venezuela y con el diseño gráfico. Usualmente no es, ¿verdad? No se puede tapar el sol con un Con un dedo, con dedo. la mano. Eh, eh, Hay muchas personas que buscan diseñadores gráficos en Venezuela porque son más baratos, porque, ¿verdad? Por toda esta situación. Eh, ¿Cómo tú ves el futuro del diseño gráfico en Venezuela? Yo estoy muy orgulloso del el diseño de mi país. A nivel de estética y resultado y talento. Hay mucho talento. Hay mucha gente increíble. Se me ocurre tres, Efra, la nube de color. eh, Muchos creativos que me quito la gorra por ellos. Que puedo decir que son mejores que yo en muchas cosas. Y como ellos muchos. Y eso es lo que me da a entender de que el futuro de diseño en Venezuela ya está ocurriendo. O sea, hay mucho talento y muchos creativos creciendo junto conmigo, más pequeños y más grandes, que no hacemos sino crecer y mejorar el diseño de nuestro país y lo llevamos hacia afuera. Ciertamente hay un problema país que te impide crecer con la rapidez con la que puedes crecer afuera. Pero la misma globalización, el Internet, los medios de comunicación, las redes, son las que nos han permitido sobreponernos a esta situación y exportar nuestro trabajo. Y también muy importante, ayudar a lo que está sucediendo aquí en nuestro país. O sea, nuestro talento también eh, no es cuestión de solo exportarlo, sino aportar ese talento para el crecimiento de nuestro país. Y muchísimos negocios, muchísimos locales, emprendimientos acá en Venezuela existen gracias a todo el talento que hay acá de creativos que aportan sus ideas. Entonces, para mí el futuro del diseño en Venezuela es brillante y fui para Colombia hace poco y para mí Colombia es muy similar, es como si fuera Venezuela muy avanzado, es como Ujú. Venezuela con plata, con, 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 con presupuesto para Tú, poder hacer las cosas. tú dijiste, fui a Colombia y yo acá, cuidado. Eh, me encantó, o sea, soy fan Brutal. del diseño de Medellín, me dejó loco, loco, loco. Es muy limpio, es espectacular, parecen un Pinterest en vivo, porque todo es Wow, espectacular. qué cool. Y, y justamente eso me dio mucha esperanza de que, o sea, si tenemos culturas muy similares, estamos muy cerca, creo que es cuestión de seguir trabajando y podemos llegar a eso, podemos llegar a generar ese impacto con otros creativos cuando lleguen acá o cuando vean nuestro trabajo acá. Esa es como que la fe que tengo en mi país. Yo soy muy Ujú. nacionalista, de hecho yo sigo acá y muy probablemente no me vaya a ir a ningún lado. Este, y disfruto mucho mi trabajo haciéndolo desde acá y bueno, aportando mis ideas para hacer crecer a otros diseñadores y hacer crecer también a proyectos de acá. De show. Y yo puedo dar fe de eso. Un gran por ciento de mis invitados son venezolanos. Los que no lo sepan, Qué creo éxito. que... sí. Ha, ha bajado un poco, pero hubo un tiempo en el Season 1, casi 2, que casi un 98% eran top venezolanos. Ya nos hemos diversificado. Pero sí puedo dar fe de que hay mucho talento, hay mucho trabajo, hay mucha creatividad y definitivamente el futuro es muy brillante. Así que con eso dicho, Giuseppe,
Gracias por tu tiempo. Esto ha estado muy, muy, muy genial. No sé si tenga algunas palabritas finales para las personas que de repente estén viendo este capítulo, si ya llegaron hasta aquí. Si no, no importa. Esto ha estado muy, muy, muy cool. Bueno, palabras, gracias, obviamente, por este espacio. Seguro. Ya soy un fan tuyo. Hay Let's que, go. hay Muy que ponernos bien. a ver todo ese contenido porque está muy bueno. Gracias. Y, y bueno, voy a dedicarle todo el tiempo que requiera, porque necesito aprender y sé que mucha gente a la que has entrevistado tiene mucho que decir. Y nada, a la gente que está comenzando, creo que la conclusión de esto es avanzar, aprender y no parar y experimentar. Así que a trabajar. Como A dice, hay un trabajar. video de, no sé si es, creo que es Maradona, que dice, a jugar, a jugar. Ese es mi ejemplo, pero a chambear, a chambear. Yo soy A muy... chambear. Qué hay que show. trabajar y aprender mucho. Muy bien. Pues nada, mi gente, si llegaron hasta aquí, denle like, suscríbanse, consideren, ayuda un montón a este canal. Toda la información de Giuseppe va a salir por aquí en algún lado, va a estar en la descripción. Cualquier cosa que quieran hablar con él, coordinar, lo que sea, Instagram, ¿verdad? Y la web también, Y la G-Diseños. web. Súper. Todo va a estar en la descripción, así que abajo van a poder conseguir todo. Y Giuseppe, gracias. Esto ha estado muy, muy cool. Nos vemos por ahí. Qué éxito. Gracias a ti. Seguro.